Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, antes que nada quiero agradecer a todos ustedes que se desmañanaron un poco para estar aquí en esta sesión. Realmente creo que es una sesión bastante buena. Tenemos como invitado al doctor Delvis Rodríguez Abreu. Es un gran amigo, un excelente speaker, como ustedes van a poder notar. Él tiene la capacidad de en pocos minutos vaciar toda la información que hay en cáncer de pulmón, que es bastante amplia. El doctor Delvis Rodríguez hizo su especialización en el Hospital Universitario en La Habana, Cuba. Posteriormente se fue al Instituto Catalán de Oncología y actualmente es director de la unidad de melanoma, cáncer de pulmón, así como programas de desarrollo clínico temprano en el Hospital Universitario Insular en la Gran Canaria, en España. El doctor Delvis es investigador de muchísimos protocolos de investigación. De hecho, nos comentaba que ha sido de los principales reclutadores, el principal reclutador en estudios de combinación de quimioterapia más inmunoterapia. Tiene una amplísima experiencia en inmunoterapia y bueno, él el día de hoy nos va a hablar justamente del panorama actual con inmunoterapia en cáncer de pulmón. Adelante, doctor. Nada, muchísimo. Es para pasar. Pues nada, buenos días. Muchísimas gracias, Omar, por la presentación y muchísimas gracias a Roche por la invitación para estar hoy aquí y compartir con ustedes estos datos. Por muy buen speaker que sea, yo creo que va a ser difícil resumir en tan poco tiempo todos los datos que tenemos de cáncer de pulmón. De hecho, como verán, la charla la voy a presentar solo inmunoterapia en primera línea, ya no ni en segunda línea, y solo hablaré de no escamoso, ¿de acuerdo? Y me voy a centrar sobre todo en los datos que tenemos del IMpower 150, porque tenemos tantos estudios que tendríamos para estar toda la mañana hablando aquí. Estos son mis conflictos de intereses. Aunque vengo a hablar con Roche, intentaré poner datos para hacer una visión general de todo, no solo del IMpower 150. Y, por supuesto, aunque vengo contratado por ello, lo que les diré aquí es mi opinión personal y no la opinión de Roche. Entonces, voy a entrar ya en primera línea de no escamoso y no voy a hablar de la monoterapia. Voy a pasar directamente a las combinaciones. Fíjense si tenemos cosas. Y todos sabemos que hay un racional biológico por qué combinar la quimio con la inmunoterapia. Esto es una realidad. Hasta hace poco todo el mundo podía pensar que esto era una locura, que la quimioterapia, y esto es una verdad, la quimioterapia produce inmunosupresión. Todos tenemos historias de pacientes con quimioterapia que han fallecido con una neutropenia febril, por lo tanto, la quimio destruye los leucocitos, pero sabemos que hay un racional biológico que cuando usamos quimioterapia producimos un efecto que se llama la muerte celular inmunogénica, que produce la destrucción celular con un efecto vacuna, porque salen antígenos a la superficie que pueden ser reconocidos por el sistema inmune, pero además libera sustancias como la carreticulina, que son los llamados sustancias de peligro, los DAMP, que atrae el sistema inmune. Pero también sabemos que en el microambiente tumoral no es una simple acumulación de células tumorales, sino que es mucho más complejo. Hay células vasculares, hay células inmunosupresoras de la cual se aprovecha el tumor para crear este ambiente inmunosupresor y producir la inmunoevasión, que es lo que sabemos. Dentro de estas células hay células mieloides inmunosupresoras, células Treg, que son células inmunosupresoras, y la quimioterapia, no todas, pero la quimioterapia es capaz de destruir parte de estas células también. Por otra parte, la quimioterapia sabemos que puede producir una regulación positiva, una upregulation del complejo mayor de histocompatibilidad, que es necesario para que los linfocitos T y la célula dendrítica que presenta el antígeno, es importante que le presente al T-cell receptor en el linfocito el antígeno. Pues esto es uno de los mecanismos que utiliza las células tumorales para esconderse, disminuyendo los complejos mayores. Bueno, esto es todo un racional biológico que nos justifica por qué combinar la quimio con la inmunoterapia. Pero es que, señores, ya tenemos estudios fase 1, fase 2 y estudios fase 3 que demuestran que esta combinación es factible y que funciona. Entonces, no les voy a hablar ni de los fase 1 ni de los fase 2. Voy a pasar directo a los fase 3. Y en escamoso puro de quimio más inmuno tenemos 4 estudios presentados el año pasado. Ya hay otros, notas de prensa que hablaremos, pero 4 estudios positivos el año pasado. Y son estos. El primero, el Quino 189, es un estudio de MSD que utiliza el esquema clásico que usamos sobre todo los europeos, que es platino-alinta comparado con platino-alinta pembrolizumab. Se aleatorizaron 616 pacientes
y aquí era independientemente de la expresión de PDL1. Era no escamoso, que fuera EGFR y ALK negativo, PDL1 daba igual, positivo o negativo. Y se le autorizaba a platino alinta versus platino alinta pembro y se permitía el crossover. El segundo estudio, el IMpower 150. Este estudio utilizaba sobre todo el esquema americano de carbotaxol Avastin y la idea es, bueno, si agregamos atezolizumab al esquema clásico americano de carbotaxol Avastin, mejorará los resultados del estudio Sandler del ICO 4599. Esta fue la idea, un estudio muy grande con más de 1000 pacientes, 1200 pacientes, pero tenía también un brazo A que era carbotaxol atezolizumab. Tenemos un tercer estudio que es el IMpower 132, que era muy similar al Kino 189 de platino alinta, pero aquí era platino alinta en vez de pembro atezolizumab versus platino alinta. Y el cuarto estudio era carbonap-plaquitaxel versus carbonap-plaquitaxel atezolizumab. 4 estudios positivos. Sí tengo que decir que el IMpower 132, el de platino alinta atezolizumab, solo es positivo para la supervivencia libre de progresión y no para la supervivencia global. ¿Pero realmente son iguales estos estudios? Pues claro que no, tienen su diferencia, los fármacos son diferentes también. El primero es el Kino 189, un estudio que, como ven, un estudio muy claro, se presentó por primera vez en la ACR en el 2018 y este año en ASCO se actualizaron los datos a mayor seguimiento, año y medio, porque la primera vez que se presentó tenía un seguimiento muy corto de solo 10 meses, casi 11 meses, una curva que se separa desde el inicio con una mediana de supervivencia de 22 meses versus 10. Y digo versus 10 porque realmente el brazo control en este estudio no nos ha salido tan positivo como hubiésemos querido, con una hazard ratio de 0,56. Segundo estudio, IMpower 150, estudio que no se separa tan claro desde el inicio, en los primeros 6 meses más o menos igual, pero claramente rompe el techo que habíamos logrado hasta el momento de 10 meses, 12 meses de mediana supervivencia. Estamos hablando de una mediana supervivencia de 19 meses versus 14.7, casi 15 meses. Y aquí tengo que decir que le ha salido mal a Roche, porque realmente el brazo control ha salido muy bueno. Es un estudio aleatorizado, no puedo entrar en esto, pero el brazo control ha salido muy bueno. Si comparamos los 10 meses de platino alinta con los 14 meses de carbotaxol Avastin, es bastante. Pero lo que sí me llama la atención a mí de este estudio es que son datos muy consistentes. Si recuerdan los datos del estudio de Sandler, el ICO 4599, en el subgrupo de adenocarcinoma, recordarán que aquí la mediana de supervivencia en ese estudio eran de 14 meses y se replica aquí. Son 14.7 en el IMpower 150, con una hazard ratio de 0,78. El otro estudio es el IMpower 132, como ya les dije, no fue estadísticamente significativo para la supervivencia global, con una hazard ratio de 0,81, pero volvemos a lo mismo. Mediana de supervivencia 18.1 meses, rompe el techo de los 12 meses del año y casi se acerca a los 2 años, con un brazo control que sale mucho mejor que el Kino 189, 13.6, no 10 como tenía el Kino. Probablemente si el brazo control de este estudio hubiera sido el del Kino 189, hubiera sido positivo. Pues probablemente, pero no se puede decir porque los estudios autorizados, la estadística es la que es y no se puede entrar en esto. Y el cuarto estudio es el IMpower 130. Recuerden, carbonap-plaquitaxel versus carbonap-plaquitaxel, atezolizumab, positivo, hazard ratio de 0,79. Pero volvemos, mediana de supervivencia alrededor de los 19 meses. Y esto, insisto en esto porque hasta el momento no lo habíamos logrado con ningún esquema de quimioterapia. Y los combos de quimio más inmuno claramente han roto este techo de medianas de supervivencia. Un dato interesante es el porciento de pacientes vivos a 2 años, tanto en el Kino 189 como el IMpower 150. Si se fijan, en el Kino 189, el 45% de los pacientes en el brazo de pembro estaban vivos a 2 años versus el 30% en el brazo control. Y en el IMpower 150, muy similar, 43% también vivos a 2 años versus el 34% en el brazo control, un poquito mayor también. O sea que al final, a 2 años, aquel paciente que responde y sobrevive, el mismo porciento está vivo a 2 años. Y voy a comenzar la reunión ya dejando estos datos generales de los combos con este paciente. A ver qué harían ustedes, que es un paciente con un diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón, estadio 4, con un buen estado general, con metástasis hepática, con metástasis cerebrales, una expresión de PDL1 del 5%, pero EGFR mutado en el exón 21, una mutación en el exón 21, que ha progresado a un TKI. Y les doy las opciones. ¿Qué harían ustedes?
platino alinta atezolizumab, carbotaxol Avastin atezolizumab, pembro monoterapia, porque tiene un PDL1 del 5% y saben que está aprobado para esto también, Kino 189, platino alinta pembrolizumab o nivo-ipi. Realmente no sé lo que harían, no tenemos para votar, pero yo creo que la mayoría estén de acuerdo conmigo que del único esquema que, aunque sea un N pequeño, tenemos datos, es de carbotaxol Avastin atezolizumab, y trataré de explicárselo ahora. Y hay un racional. Ya le puse lo de racional de combinar la quimio más la inmuno. Está claro que está para todo. Cuando combinas la quimio con la inmuno hay destrucción celular. Pero hay un racional. ¿Por qué combinar la inmunoterapia con los antiangiogénicos? Y hay tanto racional que verán la cantidad de estudios que tenemos hoy abiertos, ya no solo con bevacizumab. Siempre repito que parece que queremos echarle la culpa a Roche, que quiere poner el Avastin a todo el mundo y combinarlo con todo, pero lo tenemos. No, tenemos estudios con lenvatinib, con pembrolizumab, con nintedanib, con ramucirumab. Tenemos varios estudios de combinación porque hay un racional biológico interesante y sabemos que cuando ponemos el bevacizumab o un antiangiogénico somos capaces de producir maduración de las células dendríticas, que son las que son, al fin y al cabo, las responsables de la presentación antigénica al linfocito T. Pero sabemos que cuando usamos bevacizumab, un antiangiogénico, y ya esto se había demostrado desde la época que empezamos con todos los estudios con los antiangiogénicos, hay una normalización de la vasculatura tumoral, que sabemos que es heterogénea, que es angosta, pues se normaliza los vasos sanguíneos en el tumor y permite que esos linfocitos activados lleguen mejor al tumor y, por supuesto, llegue mejor la quimio también. Pero también sabemos que con los antiangiogénicos puede haber una disminución de las células T reguladoras y las células mieloides inmunosupresoras. Y al final, si esto lo combina con la inmunoterapia, pues el efecto será mayor porque está restituyendo la actividad del sistema inmune con todo el potencial del antiangiogénico, y esto es muy bonito así preclínicamente, pero hay que demostrarlo. Y realmente ya hay datos preclínicos de combinar atezolizumab con quimio, y como verán, cuando combinan, y aquí se ve en esta curva abajo, cuando combinan la quimio con el atezolizumab, claramente hay mayor destrucción celular, y aquí lo ven, se lo he puesto aquí. Y entonces la lógica es, bueno, ¿y qué pasa cuando combinamos el bevacizumab con el atezolizumab? Pues volvemos a demostrar que hay mayor destrucción celular, esto es preclínicamente, llevando un racional en animales, y volvemos a demostrar lo mismo que ya les había comentado antes. Se comprueba con un racional biológico que hay disminución de las células T reguladoras, de las células mieloides, normalización vascular y maduración de las células dendríticas. Y señores, tenemos ya evidencia científica en otros tumores de la combinación de atezolizumab, bevacizumab en hepatocarcinoma, y también lo tenemos en carcinoma renal. Pero es que también tenemos ya un racional clínico en fase 1 de la combinación de quimio más atezolizumab. Y este es el fase 1, que es con una N pequeñita, con 3 brazos, pero ya podemos hablar, nunca se debe hablar de medianas de supervivencia en un fase 1, y sobre todo tan pequeñito, pero les hago solo atención aquí en el brazo E, que es de carbonap plaquitaxel atezolizumab, como había una mediana de supervivencia muy positiva. Y a lo mejor este fue uno de los, a lo mejor no, claramente fue uno de los que hizo el racional para combinar carbonap plaquitaxel atezolizumab en población no escamosa, que como ustedes saben no es un esquema que normalmente usamos en esta población. Y con estos datos preclínicos y en fase 1, la lógica es, bueno, vamos a compararlo con el estándar. Pues tenemos, señores, aquí nació el IMpower 150 comparando carbotaxol Avastin versus carbotaxol Avastin atezolizumab, que era el objetivo, y tiene un brazo A de carbotaxol atezolizumab. Como les decía, un estudio grande, 1.200 pacientes, igual Allscomer podía incluir pacientes tanto PDL1 positivo como PDL1 negativo, no escamoso, pero con un dato que lo diferencia del Kino 189, que permitía incluir pacientes EGFR y ALK positivo que hubieran progresado a un TKI. Y miren, claramente índice de respuesta, 64% de respuesta versus 48% de respuesta. Claramente el esquema de mayor índice de respuesta en combinación de quimio y inmunoterapia es el esquema de carbotaxol Avastin atezolizumab. Y aquí vuelvo a decir que le salió mal la jugada de nuevo a Roche, porque yo nunca había visto un brazo control de carbotaxol Avastin con un índice de respuesta tan alto. Si recuerdan los datos que teníamos del estudio de Sandler, índice de respuesta, ya era el esquema
de mayor índice de respuesta, pero era un índice de respuesta que no pasaba del 35%. Aquí tenemos prácticamente el índice de respuesta que tenía el brazo de Carbo-Alinta-Pembro en el Quinó 189. Pero claramente el esquema que mayor índice de respuesta tiene es el Empower 150 con Carbotaxol, Avastin, Atezo, Lisomab. ¿Y esto por qué insisto en esto? Porque tiene su importancia y hablaremos después. Claramente, si yo tengo un paciente que necesito una respuesta rápida con alta carga tumoral, ¿qué esquema voy a usar? Pues quiero un esquema que produzca un alto índice de respuesta. Y aquí tenemos PFS claramente positivo, hazard ratio 0,61, son 8.3 versus 6.8, y había un análisis también en este estudio que era por una firma T-efectora. Y en esta firma T-efectora vemos que claramente aumenta la supervivencia libre de progresión. Pero ahora verán que si nos fijamos en la firma efectora alta expresión, que había que ver con RNA del PDL1, del CXC y también del interferón gamma, no tiene mucho sentido, además de que no es fácil de replicar, porque si comparamos aquella población alta expresora de PDL1, como ven, no hay mucha diferencia en la PFS, en la alta expresión de PDL1 y la T efectora. Por lo tanto, para mí, en el Empower 150, la parte de T efectora no tiene valor, me quedo que puede ser igual con la alta expresión de PDL1. Y aquí tienen lo que ya les había presentado, la curva de supervivencia global, y vuelvo a insistir que a 2 años 43% de los pacientes vivos en el Empower 150 versus 45% vivos en el Quinó 189, pero cerca de 20 meses de mediana de supervivencia. Y si me concentro solo en los PDL1 fuertemente positivos, estamos hablando de una mediana de supervivencia de 25 meses. Superamos lo que teníamos. Y otro dato interesante de este estudio, como ya les dije, era que permitía incluir pacientes EFR y LK. Pues fíjense, en cuanto a la supervivencia global, los pacientes EFR mutados iban claramente mayor, y había otro dato importante, que este estudio se estratificaba por la presencia o no de metas hepáticas, y esto le da un valor añadido. Y en esta población con metas hepáticas, los pacientes tratados con Carbotaxol, Avastin, Atezo, claramente iban mayor. ¿Y esto por qué tiene importancia? Señores, porque sabemos, y esto todos los que hacemos cáncer de pulmón lo tenemos claro, que los pacientes con metas hepáticas tienen peor pronóstico en la mayoría de los tumores, y en cáncer de pulmón no es la excepción. Aquí también tienen peor pronóstico. Pero sabemos también que un paciente que tiene metas hepáticas tiene más probabilidades de tener metástasis en otros órganos. Por lo tanto, son pacientes de mayor carga tumoral y son pacientes que van a ir peor de manera general. Y sabemos también que el microambiente hepático, y esto en el hepatocarcinoma hemos visto los datos positivos de Atezo, bevacizumab y otros, es un ambiente hipóxico, y el ambiente hipóxico genera un ambiente inmunosupresor. Por lo tanto, tiene racional en estos pacientes con metas hepáticas combinar bevacizumab, Atezo, lisomab. Y ya lo sabíamos. De hecho, en el estudio de Sandler, en el ICO 4599, los pacientes con metas hepáticas iban mejor. Y probablemente este fue el factor que hizo a los que diseñaron los Empower decir, pues vamos a tomar las metástasis hepáticas como factor de estratificación. Y un valor tiene, porque si vemos en el Empower 132, que recordarán que es platino, alinta, atezo, aquí no habían diferencia en cuanto a las metas hepáticas. ¿Puede que tenga un rol el bevacizumab con la combinación? Pues yo creo que sí, que en el microambiente hepático tiene un rol los antiangiogénicos. Y tal es así que si vemos la curva del Empower 150, miren, hazard ratio de 0,54. Claramente los pacientes con metas hepáticas tratados con Carbotaxol, Avastin, Atezo iban mejor. Porque cuando vemos el brazo A de Carbotaxol, Atezo versus Carbotaxol, Avastin, no había diferencia. Por lo tanto, nos justifica que sí hay un rol en combinar el antiangiogénico con el atezolizumab. Este año en ASCO presentamos los datos actualizados de la población con metas hepáticas, que como sabrán se publicó en Lancet Respiratory Oncology, y vemos, de nuevo lo vemos a ver, hazard ratio claramente positivo, 0,52 para los pacientes, 0,54, los pacientes con metas hepáticas que trataban con Carbotaxol, Avastin, Atezo, pero es algo que a mí me llama la atención, es que los pacientes nos vuelve a hablar que las metas hepáticas es un factor de mal pronóstico, porque si no fuera así, miren señores, los pacientes sin metas hepáticas viven claramente el doble que los que tienen metas hepáticas.
pero el añadir el antiangiogénico y la inmunoterapia hace que estos pacientes vivan más. Y otro dato importante es esto, índice de respuesta. Estamos hablando 64%, 60% de respuesta en pacientes con metas hepáticas. Es una N pequeña, evidentemente, pero el estudio tiene un valor estadístico porque estaba estratificado para esto, y estamos hablando, no hay otro esquema que en esta población de metas hepáticas tenga un índice de respuesta tan alto. Y si miramos los 3 IMpower, el 150, 132 y 130, el único realmente que aporta un beneficio en cuanto a supervivencia global en la población con metas hepáticas es el esquema IMpower 150 con carbotaxol, Avastin, atezolizumab, como aquí lo verán, con una hazard ratio de 0,54. Recordarán también que en la ACR este año se presentaron los datos de platino, alinta, pembrolizumab, y en la población con metas hepáticas también aumenta la supervivencia, se duplica, y esto sin Avastin, pero no estaba estratificado, como está en el IMpower 150, pero nos da placer decir que la quimio más inmuno va bien para todo, pero ningún esquema tiene tanta índice de respuesta tan alto como el IMpower 150. Y estarán de acuerdo conmigo que otro subgrupo que para mí es difícil, que puedo llamar entre los subgrupos especiales, es el subgrupo de EGFR mutado. Es un subgrupo que el gran valor en los últimos 10 años en cáncer de pulmón ha sido ir subdividiendo esta enfermedad por subgrupos de diferentes enfermedades, EGFR, LK, ROS1, BRAF, y claramente los pacientes EGFR mutados responden más a los TKI, viven más y demoran más en progresar, pero desgraciadamente siguen progresando, y cuando progresan, el 50% de los que han llevado un TKI de primera y segunda generación lo hacen haciendo una segunda mutación de resistencia, que es la T790, el 50%, y hay otros que tienen alrededor de un 30% sobreexpresión o mutación de MET. Y aquellos pacientes que no hacen mutación de T790 y progresan a un TKI de primera y segundo, ¿qué tenemos que ponerle? Quimio. Aquellos pacientes que comienzan con osimertinib, que saben que es el estándar, no sé en México, pero al menos en España, cuando progresan, que terminan desgraciadamente progresando, tenemos que ponerle quimio. Pero ya sabíamos que en esta población EGFR mutada la inmunoterapia tiene poco valor, y lo saben. Sabemos que en segunda línea, tanto atezo, nivo o pembro, en pacientes mutados que progresan a un TKI, no existe beneficio. Este metaanálisis lo deja bien claro. Pero tenemos otro dato interesante. Y esto es un estudio diseñado por Edith Garón de UCLA, recuerden que fue el que publicó el Quino 001 en el 2015, que fue en aquellos pacientes EGFR mutados que tienen alta expresión de PDL1, ¿debemos comenzar con pembro o debemos comenzar con un TKI? Y yo no sé ustedes, pero a mí es una pregunta que me hacen muy frecuente. A veces me llaman compañeros y me dicen, Delvi, tengo un paciente EGFR mutado, pero tiene PDL1 85%. ¿Qué le pongo, pembro o TKI? Señores, nunca pembro. Este estudio fase 2 primero demostró que ningún paciente respondió, porque de hecho este que ven en amarillo que respondió fue porque fue un error, no era mutado. Pero eso no es lo peor, que no respondan. Lo peor es que si empezamos con inmunoterapia, cuando comienzas con un TKI, los próximos 3 a 6 meses tenemos más probabilidades de fallecimientos por toxicidad. Por lo tanto, no tiene indicación en primera línea la monoterapia con pembrolizumab en strong positive, en pacientes EGFR mutados. Y en México esto tiene un valor porque es el 20% de la población. Sin embargo, en el IMpower 150, en este estudio, un 13% de los pacientes eran EGFR positivo o LK. Una N pequeña, pero eran 124 pacientes. No es tan poco. Si vemos todos los estudios de EGFR, 124 no es tan poco. Y en estos pacientes, aquellos pacientes que cayeron en brazos de carbotaxol, Avastin, atezo, 70% de respuesta. Recuerden, 71% de respuesta era menos lo que veíamos en el estudio de EUSTAC, que es el estudio del grupo español que comparaba Tarceva versus quimioterapia en EGFR. O sea, no existe esquema con mayor respuesta en EGFR a progresión de un TKI como el IMpower de carbotaxol, Avastin, atezolizumab. Y si vemos la PFS, igual. Los pacientes que combinaban carbotaxol, Avastin, atezolizumab se demoraban más en progresar tras fracaso un TKI que los que iban con carbotaxol, Avastin o con carbotaxol, atezolizumab. Y claramente también vivían más. Y aquí lo pueden ver. Y si comparamos el otro esquema, el otro estudio que también permitía incluir pacientes EGFR mutados, que era el IMpower
Empower 130. En el Empower 130 no hay diferencia en cuanto a la supervivencia global en la población EGFR positiva. Sin embargo, miren aquí, hazard ratio 0,54 y no se ha alcanzado la mediana de supervivencia para esta población. Estos datos también se publicaron este año en la Lancet Respiratory Oncology. Y esto es algo importante, es una N pequeño, pero es el primer estudio que nos demuestra en una población que ya teníamos datos negativos con la inmuno, que agregar inmuno y antiangiogénicos a la quimioterapia mejora la supervivencia en esta población de EGFR. Esto hizo que la FDA aprobara en primera línea para todo el no escamoso, el carboplatin, atezolizumab, pero no lo aprobó para la población ni EGFR ni LK. Sin embargo, la EMA, que siempre resulta más restrictiva las aprobaciones, la agencia europea, la EMA sí aprobó para esta población, para EGFR y LK, de lo cual me alegro, porque realmente en mi experiencia ningún esquema en población EGFR que haya progresado en TKI responde tan bien como este. Y voy a compartir con ustedes este caso clínico, que es un adenocarcinoma EGFR positivo con meta cerebral. Y era una chica joven de 44 años, no fumadora, profesora en un instituto en Gran Canaria, madre de una niña de 8 años, casada, con un ingeniero de Calafate, en el Perito Moreno, allá en Argentina. Y hace 4 años, en el 2015, en diciembre, la diagnosticaron de un adenocarcinoma de pulmón con metas cerebrales. Y miren estos masacotes que tenía cerebral. De hecho, entró por urgencia y la mandaron a radioterapia holocranial, que es un término que podríamos estar hablando una hora. Yo cada vez intento en población con driver mutacional hacer cada vez menos radioterapia holocranial, y tenemos datos también de quimioinmuno en las metas cerebral que responden. Esta paciente era EGFR mutado en una delección del exón 19, y comenzamos en un ensayo clínico en el GOAL, que México participó en este estudio, que era Iressa más olaparib, estudio que fue negativo y tuvo una supervivencia libre de progresión 11 meses. Lo que vemos siempre con los TKI de primera y segunda generación. Cuando progresó, en noviembre del 16, pues le hicimos una biopsia líquida, una broncoscopia para tomar muestras, la enviamos a hacer secuenciación masiva en GS, la enviamos a Barcelona con Rosell. No tenía la T790, porque si hubiese tenido la T190 le hubiese puesto el osimertinib, y se seguía observando la delección del 19 y había una amplificación de Richtor, que la verdad que no nos servía para nada. Buscamos, había unos ensayos con inhibidores de mTOR, pero no había para nada. Y la paciente regresa de Barcelona y le propusimos entrar. En ese momento teníamos el Empower 150 y para suerte para ella cayó en el brazo de carbotaxol Avastin atezolizumab. Esto fue en noviembre basal, cuando progresó después del Iressa o la París. Después de 6 ciclos, una respuesta parcial muy bonita, como verán aquí. Después de 26 ciclos, respuesta parcial. Y progresó después de 30 ciclos con meta cerebral y pulmonar. Pero progresó después de 30 ciclos. Esta paciente estuvo 4 ciclos de carbotaxol Avastin y después tuvo 26 ciclos, más de un año y medio, con solo mantenimiento de bevacizumab, atezolizumab, sin quimioterapia. Ahí está, hasta que progresó. Y miren el tiempo, 20 meses solo de mantenimiento. En este periodo, ¿por qué hago hincapié en esto? Esta paciente fue con su familia 2 veces y su hija al sur de Argentina. O sea, la calidad de vida es importante. Y es importante porque es un esquema que realmente se tolera bien en esta población. Y aquí le voy a decir, mire, progresó, y cuando progresó le puse carboalinta. No lo hubiera puesto nunca. ¿Por qué no alinta solo? Pero claro, tuvo una respuesta tan buena al carbotaxol Avastin y habían pasado 20 meses libre, que dije, ¿por qué no? Más de un año libre de platino, ¿por qué no volver a ponerle carbo? Y esto solo para hacerlo reflexionar cómo vamos cambiando la manera de tratar a nuestros pacientes. Y aquí teníamos algunas preguntas, Omar, si quería. Sí. Bueno, excelente presentación y un muy buen caso clínico que ejemplifica justamente el tipo de pacientes donde esta combinación del Empower 150 hace un efecto importante. Lo que quisiera comentar en este caso clínico es cuál sería el rol de continuar en una persona que ha respondido también a la inmunoterapia y a la Avastin, mantenerlos y agregarle la quimioterapia, por ejemplo, con carboplatino más pemetrexed. O sea, eso de llevar la inmunoterapia más allá de la progresión. O sea, me dices, una vez que progresa a Teso-Beva, ¿por qué no le seguí con carboalinta a Teso-Beva? Es correcto. Pues muy buena pregunta, y yo creo que totalmente de acuerdo, podría haber sido un racional lógico, porque a lo mejor
al agregarle la quimio podemos revertir la resistencia, pero desgraciadamente no tenemos datos. Hay un estudio que es el INSIGNA, que es con el carboalinta pembro, que probablemente nos ayuda a responder esto, pero está en curso en Estados Unidos y no lo tenemos. Pero es muy buena pregunta. Y bueno, otra pregunta para este caso clínico en particular es, ¿cuál sería el rol de hacer una nueva biopsia líquida o una rebiopsia en esta paciente, justamente para determinar el estatus del EGFR? Lo hicimos y en esta paciente volvió a salir la T690 negativo y yo creo que siempre hay que hacerla, porque si sale tenemos que ponerle los inhibidores de tercera generación también. De acuerdo. Y en este caso, desgraciadamente, por eso fue que le pusimos carboalinta, porque vuelve a salir negativo 190. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguien también de los que están, no sé, Omar. ¿Alguien que quisiera hacer alguna pregunta para el doctor Delvis? Tenemos otro caso, pero yo, aquí por lo menos de este, sí. Sí, y de cualquier forma también me gustaría agregar que después del segundo caso clínico tenemos suficiente espacio para preguntas y respuestas, y si no fuera suficiente ese espacio, el doctor Delvis va a estar en el stand de Roche de 9 a 10 de la mañana, firmando autógrafos y contestando preguntas. No es fatal, es broma. Seguro que tengo las mismas dudas que tienen todos ustedes con la inmunoterapia. Entonces, voy a pasar a este segundo caso, que también me parece interesante. Es otro paciente mutado, y yo insisto en los pacientes mutados, porque realmente en España, en mi consulta habitual, ¿a quién le ponía platino alinta y a quién le ponía carbotaxol avastin? Antes de la era del inmuno. Me imagino que en México sería más o menos igual. Yo ponía al 80% platino alinta, un 20% carbotaxol avastin. Y esto es interesante, dice, ¿cómo lo escoge? Pues ya yo escogía el carbotaxol avastin ateso, era mi esquema predilecto para los pacientes FR mutados que progresaran. Pues es un racional biológico de la combinación de los antimicrotúbulos con el bevacizumab. Y hay un racional biológico también de que estimula el sistema inmune, que podríamos estar hablando de esto, pero también está. Por lo tanto, siempre así hincapié en poner carbotaxol avastin para esta población y ahora con estos datos, pues mucho más. Pues este paciente también tenía metas cerebrales, que también hago hincapié en las metas cerebrales, que aunque desgraciadamente en el Empower 150 no había muchos pacientes con metas cerebrales, me encuentro con algunos colegas que tienen miedo de usar el Avastin en meta cerebral. Y digo, señores, pero si usamos el bevacizumab en el glioblastoma multiforme, ¿por qué no lo vamos a usar en meta cerebral? Y realmente ayuda y sí responden bien las metas cerebrales. Y este paciente es EGFR mutado y también con metas cerebrales y metas hepáticas, que es el paciente que le quería decir. Y miren, 56 años, es el padre de una residente endocrino de mi hospital, y hago hincapié en esto porque saben que siempre caso recomendado, caso complicado, siempre fue un factor de mal pronóstico, no sé si en México se dice, pero en España sí, pero sobre todo porque hemos hecho un tratamiento un poco diferente con este paciente, por eso lo pongo. Es un paciente exfumador desde hace 15 años, trabaja como investigador en un centro de animales, es veterinario allí cerca de nuestro hospital, y en noviembre, hace 2 años, noviembre del 17, acude a nuestro hospital con disnea, con un cuadro sincopal, y ahí ven que tiene derrame pericárdico, derrame pleural, se ingresa, cuando se ingresa, ven en un TAC que le hacemos una masa en el lóbulo medio que produce atelectasia completa del lóbulo inferior derecho, derrame pleural, derrame pericárdico, linfangitis, adenopatías mediastinales y un nódulo suprarrenal metastásico. Le hacen citología del líquido pericárdico y pleural y resulta positivo para malignidad. Y la anatomía patológica y la broncoscopia igual, adenocarcinoma de pulmón, pero en este caso EGFR mutado en el exón 21, no de elección del 19, ALK, ROS1, BRAF y PDL1, todo negativo. Y lo catalogamos como un T2N1 M1C. ¿Y qué hicimos con este paciente? Pues teníamos un ensayo muy bonito que es con nazartinib, capmatinib. Esto fue noviembre ya empezó el 5 de diciembre del 17. Nazartinib es un fármaco de Novartis, es un inhibidor de tercera generación muy parecido al osimertinib, que bloquea la T790 también, y el capmatinib, un inhibidor de MET. Y yo dije, este es el estudio ideal, porque voy a bloquear T690, que saben que es el 50% de la resistencia, voy a bloquear MET, que es el otro 30%, pues bueno resultado. Pues bueno, desgraciadamente empecé con los dos y a los 6 meses el paciente había progresado con aparición de metas hepáticas. Ahí lo enviamos también fuera, le hicimos biopsia líquida, biopsia hepática, negativo para T790. Y fue a Barcelona y el profesor Rosell
le propuso Carbo-Alinta y comenzó Carbo-Alinta en mayo del 18 y recibió 6 ciclos y tras el tercer ciclo una respuesta parcial, pero justo tras el sexto ciclo progresión de las metas hepáticas. Miren aquí, había progresado aquí inicialmente a Nazartinib, Gammatinib, respuesta con Carbo-Alinta, progresión con Carbo-Alinta en octubre del 18. Y ahí volvimos a hacerle otra biopsia hepática y otra en sangre periférica y otra biopsia líquida. Y volvemos a ver que se sigue observando la mutación del 21, que era T790M negativa y que era MET negativo. Y no encontramos ninguna otra mutación de resistencia. Y aquí, por lo que le digo, de un paciente recomendado, porque el paciente había terminado la quimio, no quería más quimio, y dijimos, bueno, ¿por qué no le ponemos afatinib? Cero evidencia científica para probarlo. Recuerden que era algo muy antiguo, pero se le comentó, el paciente dijo, bueno, si solo se me ve la mutación del 21, no tengo 290, no tengo MET, probablemente tiene otra mutación de resistencia. Pero lo probamos y estuvo a los 3 meses de afatinib, enfermedad estable. Pero a los 6 meses de afatinib, progresión de las metas hepáticas, carcinomatosis peritoneal y de las metas y con metástasis cerebrales de debut. ¿Y aquí qué hicimos? Otra cosa que nunca lo hubiera hecho yo en mi vida hace 7 años, ni 5 años. Ponerle una cuarta línea a un cáncer de pulmón, Carbo, Taxol, Avastin, Atezolizumab. Vino la hija de él, vi los resultados del Impagor 150, que va inmutado, ¿por qué no se lo ponemos a mi padre? Venga todo el mundo, pues lo pedimos, el director del hospital nos lo autorizó y comenzamos en mayo de este año con Carbo, Taxol, Avastin, Atezolizumab. Y el paciente, como estaba con cefalea, en julio dijimos, bueno, ya tampoco voy a exagerar, y le hice radioterapia holocranial por la sintomatología que tenía. Pues miren, esto fue en mayo cuando comenzó el paciente con esta meta cerebral y la progresión hepática y progresión pulmonar también. En agosto, luego de 3 meses, respuesta completa cerebral, respuesta parcial hepática y respuesta pulmonar. Esto en una cuarta línea con Carbo-Taxol, Avastin, no creo, yo no lo veía, al menos yo en mi experiencia, no lo veía todos los días. Y esto, señores, se lo aseguro, es la combinación de Carbo-Taxol, Avastin más el Atezolizumab. Antes que yo usaba Carbo-Taxol, Avastin, veía algunas respuestas, pero no tan tardías, así una cuarta línea, ni respuestas tan bonitas tampoco. Y por lo tanto, puedo decir, este paciente tiene 22 meses de supervivencia, pero es que ahora, hace una semana, el paciente ha progresado a nivel hepático y en sangre periférica, gracias a Dios, ha aparecido la T790 y acabamos de comenzar con osimertinib. O sea que tengo esperanza de que le voy a alargar todavía más la supervivencia con la secuenciación a este hombre y estamos contentos porque además el osimertinib saben que también atraviesa la barrera hematocefálica y también actúa en las metas cerebrales. Que esto es un concepto importante porque con la quimioinmuno lo que tiene que llegar a la cabeza no es, señores, no es la quimio, no es la inmunoterapia, son los linfocitos activados. Y ya sabemos que llegan y que las metas cerebrales también responden. Les voy a poner este cuadro, y ahora les dejaré que me hagan alguna pregunta si tienen de este caso, solo de la toxicidad, porque cuando fui a comenzar con el esquema de Carbo-Taxol, Avastin, Atezo en una cuarta línea, mis compañeros en sesión que nos sentamos me dijeron, ya estamos perdiendo el norte, Delvi. Una cuarta línea a un paciente de FR, le vas a poner un cuatriplete con la toxicidad. Realmente es verdad que todos los combos, igual que Platino, Alinta, Pembro, se toleran peor y tienen un % mayor que de pacientes que discontinúan, que tienen que discontinuar el tratamiento. Pero realmente no hay ninguna toxicidad nueva inmunorrelacionada. Y esto es una realidad. Y en el Impagor 150, y esto lo presentó Martin Reck, si no me equivoco, en ESMO y yo el año pasado, la toxicidad sobre todo es en la inducción, los primeros 4 ciclos. Después el mantenimiento es libre de platino, es libre de quimio. Es con Atezo, Beva y se tolera muy bien. Y esto es importante porque estar libre de quimio me permite, como la otra paciente, volver a usar de nuevo la quimioterapia en un futuro. Y además se tolera bien. En el mantenimiento la toxicidad es mínima y se los aseguro, se tolera muy bien. Y aquí tendría otra pregunta yo. ¿También es necesario tener que usar el 100% de la dosis de Carbo-Taxol en los primeros 4 ciclos? Pues la verdad es que no lo sé. Ahora han visto el esquema, el Chain-May, el 9LA, que han visto que es positivo y solo usaba Platino, Alinta 2 ciclos y después unido a Nivo-IPI.
pues realmente no sabemos si con la quimio más la inmuno tenemos que usar, no sabemos si tenemos que usar el 100% de la dosis, no sabemos si hay que usar los 4 ciclos. Todavía hay cosas, hay montones de preguntas que estamos sin respuesta y les dejaré que ustedes me digan. Aquí hago un resumen de todos los estudios, que me gusta hacerlo siempre, solo para decirle cuántos pacientes hemos tratado en ensayos clínicos en los últimos 2 años. Y que la mayoría, los esquemas de quimio más inmuno, tienen un índice de respuesta mayor. Y esto está claro. Y aquí debo ser honesto y decir que el que mayor índice de respuesta y se gana el Oscar es el de carbotaxol Avastin atezo. Y que la mayoría numéricamente viven más. El que se gana el Oscar es el Quino 189, pero los Empower todos están cerca de 20 meses, que esto era algo que antes no teníamos, y que todavía tenemos un grupo, que ustedes seguro estarán de acuerdo conmigo, que yo al menos no sé bien qué hacer, que son los fuertemente positivos, si le doy mono o si le doy combinación, porque tenemos datos de Pembro en el 0,24, Pembro en el 0,42 y ahora de atezo en el Empower 110, en monoterapia también. Por tanto, ya esto lo repito siempre, pero creo que esto, adiós, combo solo de quimio basado en platino y bienvenido quimio más inmuno. Y miren cómo hemos evolucionado históricamente en cáncer de pulmón. Estamos hablando de que hasta el año 95, señores, que se publicó el primer metaanálisis, la mayoría de las personas que hacían cáncer de pulmón lo que hacían era cuidados paliativos. Y hoy estamos diciendo que se ha roto el techo y estamos llegando a más de 20 meses de mediana de supervivencia. Por lo tanto, a mí me queda claro que el nuevo estándar de tratamiento es quimio más inmuno para los pacientes con cáncer de pulmón, no célula pequeña, no escamoso, en primera línea. Y para concluir, decirle que la quimio más inmuno es el estándar en primera línea, independientemente de la expresión de PDL1, tanto para los PDL1 positivos como para los PDL1 negativos, que la combinación de carbotaxol, Avastin, atezolizumab es el único que ha demostrado hasta el día de hoy respuestas y supervivencia en pacientes EGFR y LK. ¿Que habrá que demostrarlo? Ya hay estudios en curso. Tenemos un estudio de platino alinta Pembro en esta población, un estudio de platino alinta Nivo IPI en esta población y tenemos un estudio de la ETOP con carbotaxol, Avastin, atezolizumab en esta población y también que es un estudio con carboalinta, atezolizumab, carboalinta, beva, atezolizumab en esta población. Y por supuesto, los combos siempre se toleran peor, pero no hay toxicidad nueva inmunorrelacionada. Es la misma que ya conocemos y que tenemos que seguir investigando para buscar mejores biomarcadores para saber en quién usamos monoinmunoterapia y en quién usamos los combos. Y muchísimas gracias por la atención. Tenemos una pregunta por aquí. Si tienen alguna pregunta también del segundo caso, que a mí me parece un caso que sale de lo común, también encantado de ver cuál es la opinión vuestra. Gracias. Buenos días, excelente presentación. Soy Nora Chávez, oncóloga en Estado de México. Dado que presentó que la cantidad de efectos adversos grado 3-4 pues es importante en la inducción del Empower 150, en su práctica clínica, ¿usted qué tan seguido hace reducción de dosis o maneja algo diferente estos efectos adversos que ya son conocidos? A ver, si te fijas en los grado 3, grado 4, la toxicidad en general, tanto carbotaxol Avastin atezo, no hay gran diferencia en cuanto a %. Toxicidad inmunorrelacionada no pasa de un 11%, no agrega el bevacizumab. Entonces, ¿qué hago? Voy jugando. O sea, depende del estado general del paciente. Intento siempre empezar con la dosis total, a 100%. Pero no tengo claro de que es lo que te decía ahorita, que si pongo un 75% carbotaxol, no voy a tener lo mismo. No lo sé. Igual con eso voy a tener, porque estoy agregando la inmuno. Y voy viendo, depende de cómo esté el paciente. Pero si tengo un paciente joven, con mucha carga tumoral, que tú ves que es rápido progresor, que muchas veces son altos expresores de PDL1 también, ese paciente prefiero poner el combo y prefiero empezar con toda la dosis porque sé que voy a tener más respuesta en ese paciente. Tanto con platino alinta Pembro que con carbotaxol Avastin atezo, porque pasa lo mismo con los dos esquemas. Y ahí no sé. La otra pregunta es, ¿necesito llegar a las 4 ciclos? Tampoco lo sabemos, pero es muy buena pregunta. No lo sé. Gracias. Hay una pregunta.
Gracias, doctor. En el segundo caso se comenzó carbotaxol, Avastin, Atezo, porque apareció el InPower 150. Si tuvieras el caso en este momento, ¿comenzabas con eso? Esa es una pregunta. Si tuviera. Si el caso del segundo caso se presentara ahora, ¿comenzabas con ese esquema desde el principio? Sí, lo hubiera empezado, en vez de carbo alinta, le hubiera puesto carbotaxol Avastin Atezo, si lo hubiera tenido aprobado. Lo hubiera puesto, porque los datos son mejores. Claro, fue al cuarta porque apareció en la cuarta. Porque fue que se aprobó. Una pregunta, en los mantenimientos de Atezo, ¿serviría de alguna cosa por eso de estimulación de células dendríticas? ¿Serviría medir el CD4 y CD8 en algo? ¿Crees que sirva o no? Es un racional, buena pregunta. A la primera, totalmente de acuerdo contigo. Le hubiera puesto antes, porque no he tenido nunca, en mi experiencia individual, pero además el estudio lo demuestra, ningún esquema con más respuesta ni mejores resultados que carbotaxol Avastin Atezo en EGFR que progresa un TKI. De hecho, la propuesta a la ETOP, al grupo europeo, se la hicimos nosotros con el grupo español antes de que se publicara, antes de que se presentara el InPower 150, porque veíamos ya en la casuística nuestra, teníamos muchos mutados que incluimos y dijimos, algo es diferente aquí. Esa es la proposición. Lo hubiera puesto y lo sigo haciendo. Hoy por hoy es mi estándar de tratamiento en esta población. ¿Que hay que demostrarlo? Sí, creo que hay que confirmarlo en un fase 3 y yo creo que esto hay que hacerlo siempre en oncología, este ejercicio. Las cosas hay que demostrarlas siempre con mayor número de pacientes, pero es mi estándar. En cuanto a determinar CD8 y CD4, no lo hacemos, pero no lo hacemos con ninguno. Y aquí yo creo que estamos trabajando un poco a ciegas, y ahí a lo mejor te doy la razón. Estamos copiando lo que habíamos hecho con la quimio siempre, esto más aquello. Y sin un racional, yo creo que hay que intentar comenzar a hacer estudios más académicos, con más biología en cuanto a si tiene alta infiltración linfocítica, KRAS mutado, KEAP1 o LKB11 o LKB1, STKB11 negativo, ¿no? A lo mejor ese grupo, y que además tiene la quermancia en las S fecales, por decir la microbiota, a lo mejor ese puede ir bien solo, con monoterapia, y no tengo. Creo que hay que hacer estudios, o alta infiltración linfocítica, hay que hacer estudios con racionales más biológicos. Hay que ver en sangre periférica cómo tiene el ratio linfocito neutrófilo, que son cosas sencillas, o la PCR. Estamos tratando a todo el mundo por igual. Yo creo que el futuro no va a ser solo de un biomarcador. Estamos usando PDL1. ¿PDL1 funciona? Sí, pero sabemos que no es el biomarcador ideal. En un futuro tendremos que hacer otras cosas también. Por acá, doctor. Otra aquí. Gracias por su presentación. Tengo una paciente que se inició con quimioterapia solamente y después, ante progresión, se utilizó atezolizumab. Ella debutó también con metástasis cerebrales, se le dio radioterapia con un residual mínimo y ella funcional. Tiene 8 meses en tratamiento con atezolizumab monodroga, con una excelente respuesta. ¿Qué hacer ante una progresión con esta paciente? Y si existen datos preclínicos o clínicos que orienten a pensar que ante una progresión de un medicamento de inmunoterapia pudiéramos pasar a otro. Y esta paciente es wild type, no es mutada. Sí, es wild type. Es wild type, ¿no? Sí. Bueno, aquí realmente es lo mismo que me preguntaba ahorita Omar. O sea, ¿vale la pena agregarle cuando progrese el carbotaxol Avastin y mantener el Atezo? Pues no lo sé. Yo no lo hago porque no puedo hacer eso. O sea, no tengo evidencia y no me dejan en mi hospital. Pero sí estoy haciendo cosas que antes no hacía. Por ejemplo, si esa paciente me progresa, yo parto de la idea que en primera línea pusiste platino alinta, ¿no? Progresó, fue un adeno. Progresó, le pusiste Atezo y que se pasa ahora 1 año y medio con Atezo. Y progresa, ¿qué le vas a poner? ¿Docetaxel? ¿Por qué no ponerle carbotaxol Avastin solo? Y me pregunto, si ha llevado más de 1 año, si respondió a platino alinta, ante la idea que hizo 4 platino alinta, hizo 4 de mantenimiento con alinta, llevamos 1 año con Atezo. ¿Qué tiempo llevamos intervalo libre de platino? Insisto en esto porque son pocos, realmente.
pero nos va cambiando el concepto. No es lo mismo el que progresa a los 3 ciclos de ateso que el que progresa a 16 ciclos de ateso, o a 17, que es un año. Entonces, nos va cambiando la manera de tratar el cáncer de pulmón, porque a esta paciente, si lleva un año con ateso ahora, ¿por qué no reinducirlo con un esquema basado, ya fuera de inmuno, porque ahora tenemos, yo por suerte tengo estudios con nivo, interleuquina 2, con Pembro, con agonista de CD40 más otra inmuno, con HIRS, con KIRS, con TIM3, intentando revertir la inmunoresistencia. Pero aquí vuelvo a tu pregunta. Estamos haciendo ensayos en inmunoresistencia sin entender bien cuál es el mecanismo por el cual está haciendo la inmunoresistencia. Y a la pregunta, a lo mejor le pones quimio, un carbotaxol Avastin a esa paciente, responde, y cuando progresa, ¿quién dice que no te va a volver, que no puedo ponerle otra inmuno? Ya no digo cuál, no digo ni Pembro ni Nivo. Bueno, ¿quién lo dice? Si a lo mejor cuando le puse quimio rompí todo el microambiente tumoral. Te digo que estamos aprendiendo, realmente es un momento y hay que ir haciendo poco a poco y desgraciadamente no tenemos respuesta para estas preguntas, pero hay que ir jugando con la ciencia, hay que ir haciendo lo que el paciente veamos en las mejores condiciones y lo que vaya viendo. ¿Otra pregunta? A mí hay una pregunta que siempre me hacen mucho los residentes, no sé aquí, me dicen, bueno, ¿a quién le pones quimio, inmuno y a quién le pones monoterapia en los fuertemente positivos? Eso todo el mundo me lo hace, ¿no? Seguro que a todos nos pasa. O a quién le dejarías carbotaxol Avastin ateso, ¿no? ¿A quién lo dejaría? Yo a esta pregunta, siempre a la de quién le dejaría carbotaxol Avastin ateso, diría, ¿a quién le hacía antes platino alinta solo y carbotaxol Avastin solo? Eso puede ser porque ¿a quién le hacía carbotaxol Avastin? A alguien que tenga un daño renal o que esté el riñón limítrofe, no le puedo poner alinta. A este paciente le tengo que poner carbotaxol Avastin, pues le pongo carbotaxol Avastin ateso. Alguien que sea EGFR mutado, pongo carbotaxol Avastin ateso seguro. Las metahepáticas puedo poner cualquiera de los dos, ya sea platino, alinta, pembro porque responden. Y esto es una realidad. Ahora, si tengo un paciente joven con alta carga tumoral que quiero una respuesta rápida, el que mejor índice de respuesta tiene es carbotaxol Avastin. Pero no quiere decir que no vaya a responder bien a platino, alinta, pembro, y soy honesto. O si es fuertemente positivo, a pembro solo, o a teso solo. No lo sé, porque nos falta. A lo mejor si tuviera más datos biológicos de ese paciente, podría decidir. Pero lo dejaría para metas, alta carga tumoral, rápido progresor, daño renal limítrofe, inmutado sin duda. Como dejaría, por ejemplo, el platino alinta para los ALK. Pero desgraciadamente no tenemos. En el Kino 189 creo que fue un error de MSD. Me hubiera gustado ver que se incluyeran también pacientes ALK, porque estoy convencido que tras progresión, ahora con los datos que tenemos con los TKI, con la lectinib y todo, tendríamos una N pequeñita, pero algunos hubiéramos tenido para valorar, porque estoy seguro que ahí puedes responder también. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta para el doctor Davis. No, si no, igual yo quisiera hacerle un par de preguntas, doctor. La siguiente sería, en este momento, cuando los combos se han posicionado tan bien, como usted ya presentó la información, ¿queda algún papel para solicitar PDL1 y Tumor Mutation Burden para tratar de determinar el grupo de pacientes que vamos a tratar y con cada combo? Buena pregunta. Yo creo que la carga mutacional es un factor predictivo de respuesta. Sí, nadie lo pone en duda. Pero para mí, en paz descanse. Falleció. Ya está. Primero, ¿quién lo usa en la práctica clínica? ¿Quién lo hace? No es sencillo. ¿Cuál es el cutoff que tenemos que utilizar? ¿Cómo la tenemos que determinar? No sabemos bien cómo hacerlo. Y los estudios, estoy en contra de las guías de la ESMO, si entran, todavía no se había presentado solo un análisis, un subanálisis del CheckMate 227 y estaban poniendo en alta carga funcional nivo-IPI. Perdón, ¿de dónde lo saca? Si eso es una hipótesis que tendrás que demostrar. Y tenemos otros estudios negativos con carga mutacional. Pero además, ¿carga mutacional dónde? ¿En el tejido? ¿De dónde cogiste la biopsia? De hecho, si tengo que utilizar carga mutacional, me quedaría más feliz utilizando la carga mutacional en sangre periférica, porque expresa mejor lo heterogéneo del tumor, la heterogeneidad del tumor, porque lo que sale a sangre periférica es lo más agresivo y lo más heterogéneo del tumor. Pero realmente para mí ahora mismo no tiene valor. PDL1, ¿para qué lo voy a hacer? Me dicen mis residentes, si en definitiva ya le puedes poner quimio inmuno a todo el mundo.
Perdón, pero si yo tengo un paciente fuertemente positivo, le puedo poner mono también. Y si empiezo y tiene mucha carga tumoral y quiero empezar con el combo y paro los 2 ciclos, que era tu pregunta, me quedaría muy cómodo después manteniéndolo solo con mono, porque sé que puede responder mejor. Ahora, que me faltan datos, me faltan. Pero si tengo uno PDL1 negativo, a lo mejor empiezo con combo, pero lo sigo más de cerca. Si es alguien que tiene baja carga, el PDL1 lo sigo usando y me parece que tenemos que seguir usándolo, porque por lo menos te orienta a ver qué haces con el paciente. Carga mutacional yo no la hago, no la hace todo el mundo. ¿Creo que es un biomarcador? Sí, pero creo que tenemos que afinar todavía más cómo hacerlo y que va a entrar en como les digo, no va a haber un biomarcador, van a haber varios que nos permitan y por cada paciente. De acuerdo. ¿Y alguna otra pregunta para el doctor? Si no, igual y hago tal vez la última de este módulo. Me gustaría saber, por ejemplo, qué opina en relación a los pacientes que debutan con metástasis cerebrales. Es decir, ¿es un paciente candidato a un IMpower 150 y en qué momento iniciaría usted el bevacizumab? Sí, a ver, las metas cerebrales sabemos que son peor pronóstico también. El único esquema que de verdad permitió entrar en el IMpower 150, habían pocos pacientes con metas cerebrales, y eso soy honesto. El único que permitía era el Kino 189, lo permitían todo, pero en el Kino 189 también permitía pacientes que no se hubieran dado en radioterapia. De hecho, el 18% en ese estudio tenían metas cerebrales y respondían bien. En el IMpower 150 responden bien y han visto este caso que tengo yo. Yo creo que la quimio más inmuno en metas cerebrales va bien también. Y va bien tanto con platino alinta pembro como carbotaxol avastin atezo. Y además la combinación, repito, de antiangiogénicos y atezolizumab funciona. De hecho, me encantaría ver un esquema que estamos estudiando ahora, que es platino alinta pembro, los esquemas con lenvatinib, también en metas cerebrales para ver, porque responden. Y los antiangiogénicos en metas cerebrales tienen un valor. Por lo tanto, el IMpower 150 para metas cerebrales, sí. Si tienen un paciente con metas cerebrales, no tengan miedo. Y si es mutado todavía más, pueden usar el combo de carbotaxol avastin atezo sin ningún problema. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, si no hay más preguntas del público, agradecemos al doctor Delvis por la excelente presentación que nos acaba de dar. Muchas gracias. Muchas gracias. Y les recuerdo que el doctor va a estar en el stand de Roche de 9 a 10 de la mañana, les decía, firmando autógrafos y contestando todas Muchísimas sus dudas. gracias a todos, encantado. Gracias. Un placer.